Y ya está con nosotros el doctor Víctor Adorno, que es director del Hospital Psiquiátrico del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? Hoy está comprometida la salud mental en general y es algo de lo que no hablamos habitualmente. Es como que vemos en las crónicas todo el tiempo como algo normal lo que sucede, pero en realidad esas cifras de la cantidad de gente que terminó después de una consulta saliendo con un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, es un dato llamativo para nosotros, doctor, porque no hablamos habitualmente de eso. No, justamente la salud mental actualmente y a nivel mundial tiene una relevancia y se está enfocando con mucha mayor fuerza, no solamente por el bienestar que significa para el individuo, ¿sí? No solamente por una cuestión de salud pública, sino también por los costos económicos que representa no tratar un trastorno mental. Sí, estamos hablando de millones y millones de dólares que se pierden no solamente por el paciente, sino también por el empleador y por el gobierno. Ahora, doctor, si tuviéramos que hacer una especie de escala de cuáles son los tipos de trastornos que aquejan en mayor número en nuestro país, ¿cuál sería esa escala? Bueno, justamente los trastornos psiquiátricos más frecuentes, los trastornos mentales más frecuentes, justamente los trastornos depresivos, la ansiedad, seguidos muy de cerca ya por los trastornos por consumo de sustancias. Por más que en el hospital psiquiátrico nosotros tengamos muchas consultas a pacientes con esquizofrenia, es porque es un hospital especializado, ¿verdad? Los datos del ministerio y de lo que es salud mental en el país hablan un promedio de 100 a 120 mil consultas en el año. Nosotros somos un hospital especializado y como tenemos área de consultorio, área de urgencias y área de internación, nuestra población va más hacia ese tipo de... 120 mil consultas, ¿en qué casos, doctor? En el año. En el año. En salud mental en general, en todo el país. Sí. Y de esas 120 mil consultas, ¿cómo se van distribuyendo, por ejemplo, los cuadros depresivos o de ansiedad que mencionas son la mayoría? Bueno, justamente para diferenciar, los trastornos depresivos y ansiedad son lo que vemos más en consultorio y lo que vemos, los diagnósticos en los pacientes internados, ya va más bien por los cuadros psicóticos y por el consumo de sustancias. Entonces, hay que diferenciar ahí el tipo de diagnóstico, el tipo de población. Estos números que estamos viendo, de 39 mil casos de consultas que se dieron en el 2017 en el psiquiátrico, y el número respecto a lo que tiene que ver con esquizofrenia en particular, si lo podemos poner en pantalla también, hay 120 mil consultas al año por casos de salud mental. Hoy estamos en el momento de mayor preocupación con respecto a este tipo de cuadros, o tuvimos una época en la que, por ejemplo, este desglose que estamos viendo, que es de enero a agosto del 2018, sí. 6.383 diagnósticos y 30% de esos diagnósticos son de esquizofrenia, superiores inclusive a trastornos depresivos, pero ya en lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud y el Hospital Psiquiátrico. Justamente por eso. Sí. Podría variar si es que tomamos la referencia de consultorio. Varía mucho, varía. Como somos, hay otros, como somos el centro, como somos el único hospital psiquiátrico del país, ¿verdad? Hay otros lugares que tienen camas psiquiátricas. Nosotros albergamos la mayor cantidad de pacientes con este tipo de diagnóstico, ¿verdad? ¿Y por qué hay tanta variación? Porque no todos los pacientes con un trastorno mental requieren una internación. Un porcentaje bajísimo de los pacientes van a requerir en algún momento de sus vidas una internación. La mayor parte de las personas con un diagnóstico pueden, si están bien tratados psiquiátricamente, psicológicamente, pueden estar trabajando, estudiando, viviendo una vida completamente normal y están fuera del hospital, están en el día a día. Doctor, en el momento que te preguntaba si es que esto, a diferencia de otros años, es el momento de mayor preocupación, efectivamente en consultorio o en el hospital psiquiátrico se puede notar eso, y recuerdo nada más una declaración del doctor Pío Alfieri del hospital de la Costañú. Me decía hace 2 años aproximadamente, en los próximos 5 años vamos a tener que ampliar los pabellones psiquiátricos en Paraguay.
inclusive para niños. Todo esto producto de aquellos que son desalojados de su zona, de sus viviendas a raíz de las crecidas, inundaciones y demás, y que hoy están viviendo a raíz de las drogas también un momento de mucha complicación. ¿Eso lo notan ustedes efectivamente así? Sí, efectivamente. Nosotros en el día a día, y justamente gracias a todo el personal del hospital, personal médico, personal de enfermería, trabajo social, todo lo que trabaja en el hospital, nosotros venimos sosteniendo toda la atención en el hospital. Nosotros concentramos una gran cantidad de casos diariamente. Diariamente tratamos de buscar soluciones. Vemos casos de chicos que llegan hasta el hospital, ¿verdad? El hospital no es un centro para menores de edad, pero a veces tenemos que nosotros ingeniarnos, ver la forma de manejar ese caso, ¿sí? Faltan centros de internación. De hecho, un buen indicador del grado o de cómo está la salud mental en un país se ve en el monto invertido en el presupuesto de salud, la cantidad de camas psiquiátricas, no dentro solamente de los hospitales psiquiátricos, sino en hospitales generales, y también la cantidad de recursos humanos destinados para cualquier tipo de patología mental. Si tuviéramos que mirar lo proyectado en términos de inversión para la problemática de la salud mental, ¿nos podemos hacer expectativas para revertir eventualmente estas cifras que tenemos, o es como que la salud mental no está vista dentro del presupuesto como algo que verdaderamente sea importante? Sí, justamente una inversión, o sea, según el Banco Mundial y según la OMS, por cada dólar invertido en salud mental se obtiene un retorno de $4. O sea, una inversión y un retorno enorme. ¿Qué significa eso? Que no solamente mejora la salud de la persona, sino también eso mejora la economía del país. Hay que entender que cada año se pierde, según los datos de la OMS y el Banco Mundial, se pierden 1,15 billones de dólares por ausentismo laboral, menor productividad laboral. Entonces es plata que se pierde. Si los gobiernos tomaran una iniciativa y harían una inversión, nosotros tendríamos un retorno enorme. Y hay que entender que en salud mental nos hace falta una inversión en equipamientos. O sea, un profesional de la salud mental o un equipo de la salud mental puede estar en un consultorio, en un área pequeña, haciendo la atención necesaria. O sea, si hubiera en realidad interés de hacerlo y masificarlo, podríamos conseguir resultados fantásticos. Se podrían conseguir. Estos son estudios ya hechos en otros países, ¿verdad? No estamos inventando la pólvora, es una cuestión de sentarse. Como te estuve mencionando, el año pasado ya se ha conformado una comisión técnica de seguimiento, asesoramiento y reforma de la salud mental en Paraguay, donde se están, por primera vez después de muchísimos años, se están sentando directivos de varias instituciones: salud mental, bienestar social, el hospital psiquiátrico, iniciativa del hospital psiquiátrico, la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas, las sociedades científicas, la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Entonces estamos sentándonos y trabajando ya silenciosamente sobre esto, y ya estamos teniendo un producto que queremos presentar al gobierno de turno, al ministro de turno. Yo creo que podría causar un enorme impacto si nosotros le damos la importancia. Generalmente el presupuesto a nivel mundial, de lo que se invierte a nivel mundial en salud mental, suele ser de 3%, varía de 1% en países de bajo ingreso a 5% en países de alto ingreso. Nosotros estamos por encima 1%. Si nosotros podemos duplicar o triplicar nuestra inversión, llegamos a un punto ideal. Nosotros tendríamos un retorno 3 o 5 veces inclusive. Doctor, gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias.